para todo o algunas preguntas siempre se mantendrán en secreto. En el más reciente podcast de Parcast, nos propusimos encontrar respuestas a los más grandes misterios de la historia. ¿Quién es la mujer que inspiró a la Mona Lisa? ¿Dónde está el tesoro de Moctezuma? ¿Qué hay dentro del Triángulo de las Bermudas? Misterios inexplicables. Un original de Parcast. Escuchen y suscríbanse en Spotify. Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se aconseja discreción. Este episodio incluye dramatizaciones y discusiones de asesinatos y agresiones que algunas personas podrían considerar ofensivas. Aconsejamos extrema precaución con los menores de 13 años. Cuando János Uvari llegó a los pueblos húngaros que rodeaban el castillo de Kastis, las familias campesinas escondieron a sus hijas. Cuando uno piensa en un villano húngaro terrorífico, probablemente no es lo que uno se imagina. János era un hombre joven, desfigurado y pequeño. Entre los aldeanos y los residentes del castillo era más conocido como Fritzko, o pequeño compañero. Y aún así era la última persona a la que querías ver si eras una campesina húngara a finales del siglo XVI y principios del XVII, especialmente si eras joven y virgen, porque la mayoría de las veces cuando las jóvenes subían al castillo, con él nunca volvían. Hola, soy William Pinkerton y esto es Asesinos Seriales. Hoy vamos a profundizar en la vida de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta de Hungría, una mujer responsable de cientos de asesinatos. Estoy aquí con mi compañera Sarah Tennyson. Por favor, recuerden que ella no es una psicóloga titulada, pero ha investigado mucho para este programa. Hola a todos. Pueden escuchar todos los demás episodios de Asesinos Seriales gratis en Spotify. Para la mayoría de los campesinos húngaros, recibir un codiciado puesto como sirviente de una rica mujer de la nobleza era su boleto a una vida mejor. Pero, desafortunadamente, para las jóvenes de esta historia, la condesa sangrienta no era un miembro de la nobleza normal. El verdadero nombre de la condesa sangrienta era Elizabeth Báthory, y ella es realmente uno de los más grandes enigmas de la historia. Una hija obediente, una esposa respetable, una madre cariñosa y una de las más brutales y notorias asesinas seriales de todos los tiempos. Fue oficialmente acusada de los asesinatos de 80 mujeres jóvenes, pero algunos dicen que la cuenta asciende a 650 víctimas. ¿Qué impulsa a una mujer como Elizabeth a convertirse en asesina? Era una noble privilegiada, de una familia extremadamente rica, una familia tan adinerada que la corona húngara les debía dinero. No había prácticamente nada fuera de su alcance. Cuando se examina un asesino serial, lo primero que se busca es el motivo. Es lo que hacemos como humanos para tratar de entender al mundo que nos rodea. Lo que es tan frustrante de Elizabeth es que el motivo no estuvo claro y aún es un tema de controversia. Una teoría utilizada para explicar sus acciones, tal vez la más famosa y controvertida de todas, fue lo que hizo en nombre del deseo de perseguir la eterna juventud y la belleza. La única cosa que el dinero no podía comprar. En 1760, un sacerdote jesuita llamado Laszlo Turoczi, en un libro, afirmaba que se bañaba en la sangre de chicas vírgenes. Eso, aparentemente, mantenía a su piel joven. Un horrible ritual de belleza. Pero esta afirmación inició la obsesión con Elizabeth Báthory, y la leyenda solo creció a partir de ahí. Con el paso de los años, se hizo conocida como la Condesa Sangrienta. Y si algo de esto te suena un poco como a una historia de Hollywood, no eres la única persona. Ella fue, después de todo, una de las inspiraciones de Bram Stoker para su obra clásica Drácula. Hay algo en el mito de los vampiros que ha fascinado al público durante años. Una y otra vez hablamos de este tipo de historias. Aunque la mayoría de los historiadores ahora están de acuerdo en que Elizabeth Báthory nunca se bañó en sangre,
sí poseía muchas de las características que hacen a los vampiros tan fascinantes. Era poderosa, aparentemente intrépida y tenía algo místico que afectó a la gente durante siglos. Drácula es un villano aterrador, pero no tiene nada que ver con Elizabeth Bathory. Los crímenes que realmente cometió superan los de cualquier leyenda vampírica. Torturó, mutiló y asesinó a sirvientas por puro placer. Mucho de lo que se ha dicho sobre ella en los 4 siglos transcurridos desde su reinado terrorífico ha sido ficticio, exagerado y directamente fabricado. Desafortunadamente, la mayoría de los escritos personales de Elizabeth fueron destruidos antes de que pudiera ser juzgada, y todo lo que queda de ese periodo tuvo que ser traducido de la versión húngara del siglo XVI. Así que hay algo de espacio para ser adornado, como por ejemplo, la historia de que se bañaba en la sangre de sus víctimas como un vampiro. Estos relatos tienen que ser tomados a la ligera. Los autores e historiadores occidentales a menudo imponen creencias sobre las mujeres en el poder para explicar la vida de Elizabeth. Intentaban justificar sus motivos como resultado de la presión social que sentía como mujer. ¿Qué es de dónde viene el mito del vampiro? Así es. Toda la historia de su baño de sangre parecía provenir del deseo de los historiadores de asignar un motivo convincente a Elizabeth como mujer, sin realmente hacer un intento de entenderla como persona. Así que intentaron explicar su comportamiento al imponerle un vicio casi exclusivamente femenino: la vanidad. En realidad, la tendencia de Elizabeth Bathory a la tortura no era tanto por su vanidad, sino por el placer que obtenía. Era una sádica simple y llanamente. Disfrutaba del dolor de los demás. Puede que no se bañara en la sangre de la gente, pero mutilaba a sus sirvientes con barras de hierro caliente porque la hacía sentir mejor. Este comportamiento no salió de la nada. El contexto cultural de la época, la propia composición genética de Elizabeth y su exposición a la violencia desde una edad temprana. Todos estos fueron factores que la llevarían por su camino eventual a convertirse en una asesina serial. Analicemos más de cerca. Es el año 1560 en lo que ahora es Hungría. Fue aquí donde Elizabeth nació en el rico, influyente y noble clan Bathory. Los Bathory eran una de las familias más poderosas de Hungría. Su clan estaba lleno de hombres respetables, incluidos reyes, cardenales, caballeros y jueces. De hecho, el primo de Elizabeth era el rey de Polonia. Por lo tanto, se puede decir que eran muy bien vistos. Pero, como la mayoría de las familias, tenía unas cuantas ovejas negras. Aquellos que vivían sus vidas constantemente envueltos en rumores, como la tía de Elizabeth, Clara, que era considerada en ese tiempo como una bruja bisexual y sádica. Ahora, por muy creíble que sea la existencia de la magia realmente, podemos descartar la acusación de bruja. Y por suerte para Clara, Hungría no se vio afectada por la misma histeria de caza de brujas que Europa occidental. Así que nunca tuvo que confrontar ese rumor. Por suerte para ella, las otras 2 acusaciones, sin embargo, parecían tener sus bases en los hechos. No podemos saberlo con certeza debido a la falta de registros de la época, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que fue bisexual y lamentablemente sádica. También fue probablemente la que introdujo la idea del sadismo a Elizabeth. Específicamente, Clara transmitió un amor morboso por la flagelación como una técnica de tortura. En los años venideros, esto influirá, sin duda, en Elizabeth. Además de todo eso, algunos historiadores creen que ella también era bisexual y que Elizabeth y Clara tenían una relación incestuosa. La verdadera sexualidad de Elizabeth es muy controversial y no hay pruebas concluyentes. Gran parte de su vida estuvo envuelta en misterios y eso es en parte lo que la hace una figura tan intrigante. Elizabeth fue el producto de la endogamia. Sus 2 padres procedían de la línea de Bathory. Lo cual estaba bien y era normal para la época.
Pero la endogamia de sus padres tuvo algunas consecuencias no deseadas. Elizabeth sufría de epilepsia, que probablemente fue el resultado de la relación incestuosa de sus padres. Esta enfermedad frustró a Elizabeth y la afectó hasta el punto de necesitar una salida emocional para ello. Pero es importante señalar que a lo largo de su vida parecía tener su ingenio. La epilepsia pudo haber sido un factor estresante adicional, pero no significa que estuviera loca o que fuera la razón por la que se convirtió en asesina. De hecho, el estrés provocado en ella es el aspecto mucho más importante. El estrés, en sí mismo, fue algo que la atormentaba y sería un elemento que la impulsaría toda su vida. La epilepsia fue el primer factor de estrés importante. El segundo fue la muerte de sus padres cuando tenía 10 años. ¿Cómo afectó esto a su joven cerebro en desarrollo? Por supuesto, la pérdida de un padre es una experiencia traumática para casi todo el mundo. No hay registros que detallen su reacción a dicho evento, pero podríamos decir que sin la guía de sus padres, tuvo que resolver las cosas por su cuenta, y eso probablemente le causó mucho estrés. A pesar de la epilepsia y la temprana muerte de sus padres, tuvo una educación normal, al menos para una noble húngara. Era muy hábil en latín y alemán. Escribía a mano y administraba su hogar. Y aunque se diferenciaba de otras chicas nobles, todavía no mostraba ninguna señal de alarma. A menudo se vestía como niño, pero esto no era visto como algo de lo que alarmarse. En general, fue una niña bastante común en lo que respecta a la gente que le rodeaba. Con el fin de entender de dónde vino su violencia, es importante mirar el contexto de la época. En la Hungría del siglo XVI, había una clara distinción entre las clases gobernantes mataron sin ninguna repercusión. Los campesinos no tenían ninguna protección bajo la ley húngara. Así que fue criada en una cultura violenta. Pero Elizabeth eventualmente sobrepasaría la violencia infligida a los sirvientes. Ella lo llevaría a otro nivel. Hay indicios de esto cuando era más joven. Durante su niñez y su juventud, tenía arranques de rabia extremos, que a menudo se dirigían a cualquier sirviente que estuviera cerca. Pero esto por sí solo no era motivo para que se convirtiera en una asesina serial. Era miembro de la nobleza, y la gente que recibía su rabia eran todos sirvientes. Esto todavía estaba dentro del ámbito de lo normal para la época. Más que nada, el contexto cultural explica cómo Elizabeth pudo operar tantos años después sin ser detenida. Se aprovechó de la ley que favorecía a la gente como ella. Hablando de gente como ella, Elizabeth estaba a punto de conocer a un hombre increíblemente influyente en su vida. Su nuevo prometido, Ferenc Nadasdy. Ferenc era también muy cruel con sus sirvientes. Era un soldado conocido por destripar, empalar y torturar a sus oponentes turcos en los campos de batalla. Así que al parecer Elizabeth se encontró con su pareja ideal, o en términos de un matrimonio arreglado, una pareja perfecta a sus ojos. Seguramente Elizabeth se vio a sí misma en él, ¿no? Ferenc era el hijo del barón Nadasdy, un poderoso estadista húngaro. Ferenc y Elizabeth se comprometieron en 1571, pero no se casaron sino hasta 4 años después. Durante ese tiempo se dice que Elizabeth tuvo un hijo ilegítimo con otro hombre menos noble. Cuando Ferenc se enteró de esto, la envió a un lugar apartado, mientras él se ocupaba del hombre. Cuando lo encontró, se dice que lo castró y luego dejó a una jauría de perros sueltos encima de él. Los perros lo destrozaron. En lugar de ser rechazado por esta clase de tortura, se dice que Elizabeth estaba intrigada, fascinada de hecho. ¿Podría haber sido esto la chispa que la llevó a sus crímenes más atroces posteriormente? Realmente es posible que haya sido así. Hay un número de eventos alternativos que se han sugerido como su momento desencadenante, pero este parece ser el más probable, o al menos prueba que le gustaba y se inclinaba hacia la violencia. Hay un incidente aún más antiguo que pudo haber desencadenado algo en ella.
Cuando era niña, vio a un gitano ser arrestado por vender niños, al que luego cosieron al estómago de un caballo como castigo, lo cual era una forma común de ejecución en ese momento. Esto ciertamente dejó una marca en Elizabeth. Si este incidente con Ferenc ocurrió de verdad, Elizabeth pudo verlo como la autorización para actuar sobre sus propias tendencias violentas. Estaba a punto de alejarse de su familia para vivir con un hombre que era prácticamente un extraño para ella, y aún así se daba cuenta de que tenían algo en común. Ambos disfrutaban torturar a la gente. En 1575, Elizabeth y Ferenc se casaron y se mudaron al castillo de Cachis. Juntos, pasarían los siguientes 3 años torturando a sus sirvientes, y ese fue el comienzo de Elizabeth Bathory hacia convertirse en la Condesa Sangrienta. Durante 3 años, Elizabeth y Ferenc permanecieron felizmente casados en el castillo de Cachis. Durante ese tiempo, él le enseñó a usar varios dispositivos y técnicas de tortura que había aprendido en su carrera como soldado. También le enseñó métodos de reanimación para mantener a los sirvientes vivos y conscientes durante las sesiones de tortura, como colocar papel entre los dedos de las víctimas y prenderle fuego al papel para obligar a la víctima a permanecer consciente. Fue el mayor impulsor de Elizabeth. Era muy consciente de su afinidad con la tortura, la alentaba e incluso se unía a veces. Sin embargo, esos primeros 3 años fueron relativamente tranquilos. Los dos ocasionalmente pudieron haber torturado a un sirviente, pero Elizabeth aún no había comenzado su ola de asesinatos. Así es, parecía que mientras Ferenc no tuviera problemas con la violencia, también tenía un efecto calmante en Elizabeth. Mientras él estaba cerca, ella no sentía la necesidad de torturar con tanta frecuencia. Todo eso cambiaría una vez que él se fuera. En el momento en el que se casaron, Hungría estaba en guerra con los otomanos al sur. 3 años después de su matrimonio, Ferenc se convirtió en el comandante de las tropas húngaras, llevándolas a la guerra y dejando atrás a Elizabeth como encargada del castillo y de los pueblos circundantes. Para alguien como Elizabeth, perder a la única persona constante y positiva de su vida fue probablemente otro desencadenante. La ausencia de Ferenc aparentemente incrementó su violencia. Ella también tenía más cosas que hacer ahora que él se había ido. Tuvo que aprender a dirigir el castillo, supervisar las aldeas y mantener correspondencia con una variedad de hombres que estaban acostumbrados a tratar con su marido en lugar de ella. Ella luchó con esto y no tenía a nadie a quien acudir en busca de ayuda. Sus padres habían muerto. El resto de su familia estaba lejos y conocía muy pocas personas en su nuevo hogar. El estrés le pesaba y cuando se sentía presionada, arremetía con sus sirvientes. Se dejaba llevar por cualquier agresión reprimida que tuviera dentro, así que los arrebatos a menudo venían de la misma manera que cuando era una niña. Solo que en lugar de golpear a un sirviente ahora había pasado a un nivel superior. No hay registro de cuándo exactamente empezó a matar a sus sirvientes, pero comenzó alrededor de la época en que Ferenc se fue a la guerra en 1578. Elizabeth fue acusada de torturar cruelmente a sus sirvientes hasta la muerte. Empleó diversos métodos. En invierno, forzaba a sus víctimas a desnudarse, luego las empapaba en agua fría y las dejaba congelarse hasta la muerte. En el verano, los bañaba en miel y los dejaba afuera en el calor sofocante para atraer a los insectos. Pero la mayoría de sus técnicas de tortura consistían en ejercer el castigo con su propia mano. Quemaba a sus sirvientes con palos de metal o les planchaba las plantas de los pies, cosía sus labios y lengua o simplemente los cortaba. Esta es una de las cosas más interesantes de Elizabeth como asesina serial. Mientras sus víctimas fueran las mismas, sirvientas jóvenes, en su mayoría vírgenes, sus métodos estaban en constante cambio. Era una asesina espontánea. ¿Qué es exactamente un asesino espontáneo? Un asesino espontáneo es impulsado generalmente por la ira o la pasión.
No significa que no estén organizados en general, pero cuando se trata de cometer el crimen, se produce de forma espontánea. El tormento que Elizabeth infligió a sus víctimas fue el resultado de su propia ira y odio derivado de los problemas de su vida. Además de eso, era una perfeccionista y fanática del control. Sin embargo, como mujer de la nobleza, nunca recibió una verdadera educación. Así que cuando su marido la dejó para administrar la finca, se le entregó un negocio que no sabía cómo manejar. Tuvo que aprender por sí sola y odiaba cometer errores. Y cuando se estresaba, su liberación era torturar a los sirvientes. Sus crímenes eran caóticos. Variaban completamente según la época del año, la víctima e incluso su estado de ánimo. Nunca parecía haber un método para hacerlo, a excepción de infligir la mayor cantidad posible de dolor. También hubo posiblemente una motivación sexual en sus crímenes. Esta es una pregunta que ha surgido una y otra vez. Si todo lo que ella deseaba era el placer de la tortura, entonces, ¿por qué ser tan consistente al elegir a sus víctimas? ¿Es posible que su elección de atacar a las jóvenes campesinas fuera simplemente porque eran el objetivo más fácil y tenía muchas de ellas a su disposición? Dicho esto, parece bastante claro que Elizabeth tenía un problema con las mujeres de una forma u otra. Antes de seguir adelante, por favor tengan en cuenta que algunas de las imágenes descritas a continuación son explícitas. A menudo la tortura de Elizabeth implicaba la mutilación de los genitales de sus víctimas. Les clavaba varillas de hierro ardientes en la vagina. A veces usaba agujas, cuchillos, velas e incluso sus propios dientes para lacerar los genitales de sus sirvientes. Aquí es donde la sospecha de que Elizabeth era lesbiana o bisexual a menudo se cuestiona. ¿Tendría sentido si alguna lucha interna sobre su propia identidad sexual se manifestara en sus crímenes? Como noble húngara en esa época, eso definitivamente hubiera complicado mucho más su vida. Para tratar de entenderlo un poco más, podríamos recurrir a Freud. No estamos seguros de la relación exacta que Elizabeth tenía con sus padres, pero su ira hacia su propio género definitivamente surgió de algún lugar, probablemente de su infancia. A lo largo de su vida, aparentemente tuvo relaciones muy estables con todos los hombres. Admiraba a los que la rodeaban, incluso los imitaba. Cuando Ferenc se fue a la guerra, Elizabeth usaba sus zapatos la mayor parte del tiempo. En sus cartas, es evidente que intentaba ser tan segura de sí misma como él. A menudo era descrita como una mujer con inclinaciones masculinas. Estaba dispuesta y lista para hacer el trabajo de un hombre con la misma actitud. Algunas de las teorías de Freud podrían ayudar a explicar algunos de sus crímenes con mayor motivación sexual. Aunque, según el testimonio que vendría después, no todas las víctimas de Elizabeth fueron agredidas sexualmente. Dicho esto, ella manifestaba un cierto odio hacia los genitales femeninos. Y esto pudo ser una parte del conflicto interno con el que ella misma lidiaba, el hecho de ser mujer. No está claro si luchaba contra su sexualidad como mujer o su identidad como mujer, pero de cualquier manera lo desquitaba con las sirvientas vírgenes. Bien, cuando Ferenc se fue, pronto reclutó a un pequeño equipo de sirvientes que se convertirían en sus cómplices durante las próximas 2 décadas. Estos incluían a su antigua nodriza Ilona Jo, otra sirvienta llamada Dorota Shentes, Fritzko y la más infame de todas, Anna Darvulia. Ana estaba rodeada por tantos rumores como Elizabeth, principalmente que era bruja lesbiana y amante de Elizabeth. Pero, ¿hay algo de verdad en algunas de esas afirmaciones? Al igual que la tía Clara de Elizabeth, está claro que Ana no era una bruja. Su sexualidad, sin embargo, es una historia diferente. No podemos asegurar que sea de una manera u otra, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que era lesbiana. Pero probablemente no era la amante de Elizabeth. Dado que no sabemos la verdad sobre la propia sexualidad de Elizabeth, no está claro. Lo que sí sabemos es que Ana era su sirvienta más cercana. Y no solo alentaba la tortura y el asesinato, sino que le enseñaba nuevas técnicas.
Algunas incluso involucraban las artes oscuras o la brujería. En un momento dado, Elizabeth le escribió una carta a Ferenc mientras estaba fuera, donde describía un nuevo hechizo que había aprendido y que consistía en golpear una gallina hasta matarla y untar su sangre en la ropa de sus enemigos. Esto es muy similar a la inclinación de los asesinos seriales de matar animales antes de empezar a asesinar personas. Y eso es justo lo que Elizabeth comenzó a hacer. Cuando empezó sus torturas, sus víctimas eran los sirvientes que ya trabajaban en el castillo. Si una joven cometía algún pequeño error, era motivo para que Elizabeth hiciera lo que quisiera con ella, principalmente torturarla o asesinarla. Su elección de la víctima mostraba que sabía exactamente lo que hacía. Como mujer de la nobleza, nadie se preocuparía de que los sirvientes desaparecieran mientras trabajaban para ella. E incluso si alguien mencionaba un problema, no había nada que un campesino pudiera hacer contra ella. No era una mujer irracional que atacaba a alguien, era metódica y muy consciente de la ley. Así que Elizabeth atacaba a las jóvenes sirvientas, las torturaba y las asesinaba brutalmente, todo bajo la protección de la ley húngara. Y continuaría haciéndolo, siempre dentro de los límites de su propio hogar. Eso fue hasta 1604, cuando su marido Ferenc, Nadasdy, murió de una enfermedad desconocida. Entonces Elizabeth Bathory comenzó a secuestrar y asesinar niñas campesinas fuera del castillo. El 3 de enero de 1604, Ferenc escribió una carta a George Thurzo, un poderoso magnate húngaro. Le escribió para informarle de su posible muerte y le pidió vigilar y proteger a Elizabeth y a sus hijos en su ausencia. Esta era una carta entre dos buenos amigos que habían luchado juntos en el campo de batalla, o era una carta estratégica enviada con la esperanza de evitar que Thurzo arruinara el buen nombre de la familia Ferenc. Poco sabía él del gran papel que Thurzo jugaría en la vida de Elizabeth, pero aún no hemos llegado a eso. Como era de esperar, Ferenc falleció poco después de enviar esa carta y dejó atrás a Elizabeth y a sus hijos. Sola y agobiada por el estrés de ser viuda, su ola de asesinatos empeoró. Como viuda de Ferenc, heredó una gran cantidad de tierras y responsabilidades. No solo tuvo que lidiar con el estrés de perder a su marido, sino también con los problemas financieros y levantamientos políticos en el horizonte. Cualquier tipo de estrés puede provocar que un asesino organizado se vuelva desorganizado. Y este estrés coincide con Elizabeth. Comenzó a matar con más frecuencia y de forma más errática. Buscó víctimas fuera de las fronteras de su propio castillo. Envió a sus asistentes personales a los pueblos vecinos para atraer jóvenes bajo el pretexto de que podían ser contratadas como sirvientas. Las sirvientas de Elizabeth buscaban constantemente nuevas víctimas para ella. Si iba en un carruaje y sentía el impulso, facilitaban una sesión de tortura allí mismo en el carruaje. Así que no solo fue más errática con sus víctimas, sino que también cambiaba el sitio. Al cometer sus crímenes en lugares más públicos, se volvió descuidada. Algunos criminólogos creen que la muerte de un ser querido puede jugar un papel importante para intensificar la agresión de matar. Para Elizabeth, Ferenc siempre fue una influencia positiva en su vida y una vez que murió, estaba al límite. Por supuesto, Ferenc no fue realmente una influencia positiva para ella. Él le permitió durante años sus tendencias tortuosas. Dicho esto, Ferenc parecía haber impuesto un límite a la tortura y el asesinato que se producía en Cachis. O al menos él mismo tenía un límite. Elizabeth, al parecer, no. Pero tanto si existía un límite o no, las cosas se ponían más difíciles para ella. Tenía que trabajar el doble de duro para llevar a cabo sus torturas y asesinatos tan rápido como se había acostumbrado. Con nuevas víctimas provenientes de las afueras del castillo, Elizabeth se volvió imprudente. O simplemente pensaba que era invencible. Llevaba años dirigiendo esta operación sin ningún problema. Como mujer de la nobleza se sentía protegida por la ley, como si fuera prácticamente su derecho a asesinar campesinos. Y así lo hizo. Mataba cuando le apetecía, y lo hacía de una manera brutal,
que es atípica para las asesinas seriales femeninas. Obviamente hay una variedad de formas de matar a una persona, pero a menudo las mujeres están asociadas con tipos de asesinatos más discretos, como el envenenamiento. De todas las técnicas que Elizabeth usó, creemos que el veneno fue una de las pocas de las que no fue acusada. En realidad tenía mucho más en común con los asesinos seriales del siglo XXI. Ella era práctica y físicamente violenta. Realizaba gran parte de la tortura ella misma. Y sus motivaciones no eran lo que típicamente asociamos con las mujeres asesinas. No buscaba dinero o venganza. No sufría de síndrome de la esposa maltratada, que ocurre en las víctimas de violencia doméstica como resultado de un abuso grave o prolongado. No hay una explicación fácil de por qué Elizabeth era como era, lo que nos lleva a la leyenda de que se bañaba en la sangre de sus víctimas para mantener su juventud y belleza. Miren, la leyenda fue un intento de explicar sus motivos y encaja con la idea de que lo hacía por la razón más femenina que podían concebir, la vanidad. La hace parecer una villana de Disney. De cierta manera, es menos aterradora si esa fue la razón. Tal vez, y es importante señalar que la mayoría de los historiadores de renombre han descartado esto como una posibilidad real. Todo esto es solo una parte de la leyenda. La verdad es que Elizabeth era una sádica. Encontraba placer en torturar a sus sirvientes y parece que esta era su máxima motivación. Lo disfrutaba. Y era una mujer de la nobleza básicamente invencible ante la ley, así que ¿por qué no hacer lo que más disfrutaba? Parece que gran parte de su vida se convirtió en un terreno fértil para las leyendas. La gente se aferraba para explicar cómo una mujer podía hacer estas cosas, por qué las hacía, cuando en realidad la respuesta más probable es que solo quería hacerlo, y estaba en una posición de poder en la que fue capaz de lograrlo. Pero Elizabeth no era invencible, y pronto se daría cuenta de ello. Como era costumbre, empezó a recibir a las hijas de familias nobles en su corte. Se esperaba que vivieran allí y aprendieran protocolos cortesanos. Pero en lugar de enseñarles a ser damas, empezó a tomarlas como sus próximas víctimas. Con el tiempo, el clamor de las familias nobles crecería demasiado como para ser ignorado, y George Thurso, el recién acuñado palatino de Hungría, iría al castillo de Castiz para enfrentarse a Elizabeth de una vez por todas. Gracias de nuevo por escuchar Asesinos Seriales. Si quieren escuchar los episodios anteriores de Asesinos Seriales, pueden encontrarlos gratis en Spotify. Hasta la próxima. Que tengan una semana mortal.